Buenos días, Diana. Muchas gracias. Bueno, pues me da mucho gusto saludarles de nuevo a todos. Quiero comenzar, como siempre, agradeciendo a Nobel Biocare por la invitación y, por supuesto, a Inteligencia Dental por la facilidad para la realización de este webinar. El día de hoy estaremos hablando de implantología predecible, cómo elegir el protocolo ideal. Hablar de protocolos en implantología es un tema muy amplio. Hay decisiones que tienen que ver con la metodología de trabajo, decisiones que tienen que ver un poco con el enfoque quirúrgico y otras más con el tipo de tratamiento o el resultado protésico que tendremos. En la mañana de hoy, en la siguiente hora, me enfocaré un poco con la relación que tiene el approach en la toma de decisiones, en la planificación del caso y el traslado de esta información a nuestro paciente con un, digamos, con un enfoque principalmente quirúrgico. En otra sesión hablaremos de las decisiones protésicas o el resultado final de nuestros tratamientos. Okay. Les envío un saludo cordial desde la ciudad de Mérida, en Yucatán. Aquí tenemos el privilegio de vivir y trabajar desde hace ya varios años. Y bueno, espero estén todos muy bien en sus hogares o en sus centros de trabajo. Hablar de planificación en implantología y de protocolos, sin duda, nos lleva a pensar en cómo recolectar una serie de informaciones, cómo empezar a controlar una serie de variables, porque a diferencia de otros tratamientos, como podría ser la prótesis fija sobre dientes naturales, en implantología los cambios o la modificación en las estrategias a lo largo de un tratamiento puede ser muchas veces, o puede significar muchas veces, reiniciar ese tratamiento. ¿Okay? Veamos casos como lo que estamos viendo en pantalla, donde se han colocado múltiples implantes, donde se han elegido, digamos, diferentes marcas, diferentes diseños, diferentes lugares para hacer una rehabilitación de arcada completa, dando o comprometiendo de una forma muy importante el resultado final del tratamiento, tanto en la parte funcional como en la parte estética, y lamentablemente la gran mayoría de estos casos terminan en retratamientos, explantaciones, regeneración. Nos toca ver, lamentablemente, enfatizo, muchos casos en los que la resolución de un tratamiento pasa por regeneraciones extensas, producto de la pérdida ósea provocada por la explantación o mal aprovechamiento de las condiciones iniciales de nuestro paciente. Entonces, realmente no me canso de enfatizar la importancia que tiene la planificación de un caso desde el punto de vista protésico, siempre con una visión protésica, pero involucrando también a todos los miembros que van a formar parte en la toma de decisiones para el caso. Estoy hablando del equipo de laboratorio, por supuesto estoy hablando de nuestro paciente, tener muy claro lo que vamos a realizar todos, insisto, incluyendo el paciente, antes de comenzar el tratamiento. Me toca recibir pacientes que a la mitad de un tratamiento con los implantes colocados, es que doctor, yo no sabía que el tratamiento iba a ser de quitar y poner, es que doctor, yo no sabía que esto se iba a ver así o así. Creo que el hablar las cosas, no escatimar en la inversión de tiempo antes de realizar cualquier tipo de estrategia irreversible, me refiero a colocación de implantes, es de suma importancia. Si bien está algo trillado lo que estamos comentando, pues creo que siguen sucediendo y muchas de esas situaciones, y creo que es importante tratar de prevenirlas en todos los casos posibles. Hablar de protocolo, sin duda, es hablar de planificación, y hablar de planificación es tener en cuenta una metodología de trabajo, un flujo de trabajo que me permita de una manera sistemática ir tomando decisiones en todos los casos que se me vayan presentando. No ir tomando o no ir teniendo ideas o ocurrencias a lo largo de un tratamiento, sino tener una metodología, tener un flujo de trabajo
que si bien cuando comenzamos muchos de nosotros partía de encerados analógicos, muchas veces de visiones 2D a través de radiología o imagenología, digamos, en dos planos, como sería una panorámica a lo mejor, fotografía intraoral. Este tipo de información, este tipo de flujo de trabajo se ha facilitado con la llegada de las herramientas digitales. Hoy podemos tener todas las variables que involucran o que forman parte de la toma de decisiones en un solo lugar, y son estos softwares de planificación, los escáneres intraorales, los softwares, insisto, de planificación, la misma fotografía intraoral, por supuesto, la tomografía con BIM. Todo esto puede convivir en un solo espacio que simplifique la palabra clave, la comunicación entre los distintos miembros del equipo. No es lo mismo tener información A, B y C en distintos lugares que poder congregar esto. Y la facilidad que represente este software o este sistema, que no será el tema de plática del día de hoy, también es importante porque quiero una herramienta, siempre recomiendo buscar una herramienta que me permita hacer esto bien y me permita hacerlo rápido. Porque de lo contrario, es decir, que la interfaz del usuario sea muy amigable, que la facilidad de alimentación para este sistema sea sencilla, ¿okay? Cómo voy a meter la tomografía, cómo voy a meter el escaneado, sea de una forma sencilla. De lo contrario, me encontraré utilizándola únicamente en los casos complejos. Y siempre he tenido la forma de pensar que no hay caso sencillo. Debemos abordar todos nuestros tratamientos, debemos pensar en todos los protocolos como si fuera una situación compleja y no escatimar en las herramientas diagnósticas. Los softwares de planificación sin duda mejorarán el diagnóstico, incluso como veremos en los siguientes casos clínicos, nos darán más confianza a la hora de realizar un tratamiento y, por supuesto, reducirán sin duda complicaciones transoperatorias o incluso postoperatorias. Creo que la planificación de un caso clínico debe estar en manos de la persona que vaya a realizar el propio tratamiento y no dejar, y esta es una visión muy personal, cuando menos así lo hago en mi práctica diaria y así lo promuevo por ejemplo, en el diplomado de implantología quirúrgica protésica que tenemos aquí en la ciudad, que tengo la fortuna de coordinar. Siempre he promovido que sea uno, porque no es solamente lo que resulta, digamos, beneficioso en tener una planificación y poder hacer a lo mejor una cirugía guiada, por ejemplo, sino la importancia que tiene el practicar lo que vamos a hacer en boca. Es decir, yo al hacer la planificación, estoy, si queremos decirlo de alguna forma, ensayando lo que va a suceder posteriormente a lo largo del proceso transoperatorio. Y con esto, tener más, como decía el artículo, como menciona el artículo del doctor Pozzi, más confianza a la hora de realizar un tratamiento. ¿Y qué significa eso? Que me puedo concentrar en las cosas que no son predecibles. Me puedo concentrar en las cosas que no son predecibles, a lo mejor el sangrado, a lo mejor la apertura del paciente. Eso no se puede prever. Y si se puede prever, no se puede controlar. Pero la posición del implante, lo que vamos a encontrar, eso sí que lo podemos ensayar y estos software nos permiten hacerlo siempre y cuando seamos nosotros los que realicemos esta planificación. Y hablar de planificación y hablar de toma de decisiones no quiere decir hablar de cirugía guiada desde el punto de vista quirúrgico. Yo puedo hacer una planificación en un paciente déntulo, parcialmente déntulo o prácticamente con una dentición terminal y puedo hacer una cirugía freehand, una cirugía parcialmente guiada o totalmente guiada. Es totalmente independiente una cosa de la otra. Pero la elección del protocolo a seguir estará dictada por la información que obtengamos en esta planificación. Insisto, ¿qué protocolo voy a seguir? Me preguntan muchas veces los pacientes, oye, ¿me vas a hacer carga inmediata? ¿Me vas a hacer un implante inmediato? No lo sé, no lo sé, necesita uno. Necesito hacer esta planificación para decirte, en tu caso, la mejor decisión es hacer
a lo mejor un implante inmediato con carga inmediata o la situación que presentas para este arco completo me sugiere o me indica que sí hagamos los implantes inmediatos, pero no los carguemos por tu inestabilidad oclusal o por tu problema severo de bruxismo, entre otras variables que mencionaremos brevemente a lo largo de la charla. Entonces, la personalización de un tratamiento juega un papel relevante en el éxito del mismo. No podemos tratar a todos los pacientes con las mismas decisiones, es decir, no todos los casos de Olonfora hay que cargarlos necesariamente, ni todos los pacientes necesitan una prótesis híbrida fija. Habrán los pacientes para sobredentaduras, habrán los pacientes para fija, habrá los pacientes para una carga inmediata en el sector anterior, habrá los que están contraindicados para lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero necesito conocer o tener la mayor cantidad de herramientas para tomar la mejor decisión. Todos nuestros abordajes tendrán ventajas y desventajas, y creo que si contamos con todo el abanico de opciones, con todo el abanico de protocolos, vuelvo al título de la charla, podremos personalizar o podemos elegir lo mejor para cada situación. Si yo me encuentro limitado en alguna de los diferentes abordajes que hay para un tratamiento, pues a lo mejor en alguna situación no podré elegir el tratamiento, digamos, ideal o a lo mejor más predecible. De tal forma que he hecho esta pequeña tabla, ¿okay?, entre las ventajas y desventajas que podría presentar, por ejemplo, el abordaje quirúrgico. ¿Okay? Si comparáramos una cirugía freehand con una cirugía totalmente guiada, pues a lo mejor la relación entre la planificación y los resultados clínicos, es decir, lo que yo hice en la tomografía contra lo que obtuve después de hacer el tratamiento, pues será menor esa relación en un caso que se hace a mano alzada en comparación con un caso de cirugía guiada. La pregunta que me debo hacer, ¿siempre necesito ese nivel de exactitud en el traslado de la información? Pues siempre lo deseo, pero la contra en este caso es que a lo mejor una cirugía totalmente guiada no me permite un manejo de tejidos blandos que muchas veces es necesario para un caso de este tipo, y una cirugía freehand sí me lo permite. Entonces yo tengo que conjugar un poco estas ventajas y desventajas. Tengo que sentarme, tengo que parar, tengo que pensar, y decir, bueno, para este caso lo mejor es esto. ¿Sí? La ventaja de hacerlo a través, por ejemplo, de un software de planificación, es que yo puedo hacerlo fuera de la presencia del paciente. Es decir, tengo toda la información, es como si estuviera el paciente presente conmigo y puedo tomar decisiones en un momento de paz y no, vamos a decir, apurado o no presionado por la presencia o las necesidades que el paciente tiene en ese momento. Nuestros pacientes tienen necesidades inmediatas. Que me pasa mucho en los casos de arcada completa, es que yo quiero hoy, lo quiero ayer. ¿Okay? Lo quiero ayer. ¿Por qué? Porque los pacientes ya se informan. Los pacientes ya no es lo que era cuando empezó la implantología, en la que el éxito de un tratamiento a lo mejor era que se integrara el implante. Eso ya no existe. Un paciente se informa. Yo no le puedo decir al paciente, pues mira, la carga inmediata no existe, o la carga inmediata no funciona, o los implantes inmediatos tienen un mal pronóstico, porque el paciente tiene acceso a la información y tiene acceso incluso, como vemos cada vez más frecuente, a volar, a desplazarse a otro destino para obtener lo que en su cabeza cree que es mejor. Y eso puede que sea o puede que no sea lo más indicado para un tratamiento. Me gusta abordar los casos comentando, mira, existen estas opciones, A, B y C. Creo que realizo todas. Para tu caso, lo más indicado es lo siguiente. Y no decir con una explicación y por ejemplo, hablaba de la comunicación, mostrando las imágenes. Oye, mira, hay que hacer un proceso de regeneración por esto y por esto y por esto, y aquí lo podemos ver juntos. O no te recomiendo hacer una carga inmediata porque mira, en el escaneo intraoral ve cómo está la inestabilidad, el desgaste, los puntos de contacto, etcétera. Entonces, también la información visual para el paciente le permite entender y aceptar ciertas situaciones que
a lo mejor no sean en ese momento, resuelvan la necesidad, digamos, inmediata, pero estoy seguro que vamos a lograr hacerle entender de la importancia que tendrá en el resultado final del tratamiento. Insisto, quiero que veamos juntos algunos casos y la manera en la que se tomaron las decisiones y el abordaje que se realizó. Empezaremos de lo simple a lo complejo, desde el punto de vista quirúrgico o desde el punto de vista de planificación, una cirugía freehand, por ejemplo. Y veamos este primer caso. Esta paciente se presenta en esta situación. Es una paciente parcialmente edéntula, tiene una dentición terminal, no es una persona de la tercera o cuarta edad, que es lo que pensamos muchas veces que recibimos cuando vemos tratamientos de arcada completa. No, la verdad es que en mi caso, la gran mayoría de los pacientes con denticiones terminales, que son los que recibo para arcadas completas, son gente que está muchas veces por debajo de los 60 años. Se presentan diferentes opciones de tratamiento y algunos podrían pensar, pues para mí la mejor opción, yo, médico tratante o cirujano dentista que voy a realizar el tratamiento, para mí lo mejor será hacer a lo mejor una sobreentadura, porque es lo que a mí mejor me queda, digamos, no es lo que domino, es lo con lo que me siento tranquilo, pero quizás eso cumpla o no las necesidades del paciente. O sea, ¿cuál es la eficacia masticatoria de una sobreentadura versus una prótesis fija sobre implantes? Pues estamos hablando alrededor del 60-65% versus el 90 o 95% que podría presentar algo fijo. Es importante, insisto, eso incluso tiene una importancia incluso legal, hablar de las opciones de tratamiento con nuestros pacientes y presentarle muchas veces con números, como acabo de decir, las diferentes alternativas. En este caso es una paciente con una condición sistémica, una diabetes bastante controlada, voy a decir, dentro del protocolo para la realización del mismo, pero con una tendencia a una periodontitis y por supuesto a una periimplantitis. Se habló con la paciente, se tomaron decisiones y decidimos para ella hacer un tratamiento de arcada completa. Decidimos hacer pues voy a decir ya mundialmente conocido, incluso para los pacientes, el All-on-4. Pero platicamos, entendemos junto con ella los riesgos que tienen ese tipo de tratamientos, la importancia del seguimiento a largo plazo, la importancia de la higiene, y hablar de la elección del protocolo también significa hablar de la elección de los materiales que voy a utilizar para este protocolo. En este caso, nuestras fijaciones y nuestros aditamentos transmucosos. Elegimos implantes Novel Active. ¿Por qué? Porque pensábamos hacer una carga inmediata. La densidad ósea no era la mayor. Tenemos un hueso tipo 3, en algunas ubicaciones incluso tipo 4. Pensamos que el implante Novel Active es pues, el gold estándar, cuando menos lo es así en mi práctica profesional, en lo que tiene que ver con torque de inserción, importante para un caso de carga inmediata. Si no voy a hacer acá carga inmediata, pues a lo mejor el protocolo me permita utilizar otro tipo de fijación, a lo mejor sería el Novel Parallel, pero tomando en cuenta el historial del paciente, la periodontitis previa, y después de la fase de higienización, sin duda el paciente va a seguir viviendo, y aunque en ese momento esté bien, yo no sé lo que va a pasar en 5 años. No son tratamientos para 3 días, son tratamientos que el paciente pretende que le duren muchos años, y es por eso que elegimos la superficie TiUltra, una superficie que mezcla o personaliza lo mejor de los dos mundos, el tratamiento de superficie o la rugosidad para altos niveles de osintegración, pero la no porosidad en la tercio cervical que me sirva a manera de seguro de largo plazo o que disminuya los riesgos de una perimplantitis en esa zona, o que se inicia, por supuesto, en la zona cervical. Lo mismo con los aditamentos Shield, que permitan un sellado, más encía queratinizada y más protección para nuestros implantes. Perder un implante en un primer molar, a lo mejor en un caso unitario, podría ser grave,
por supuesto, es indeseable tanto para el médico tratante como para el paciente, pero a lo mejor el reemplazo de ese tratamiento sea mucho más sencillo que perder un implante en una prótesis híbrida que implique o que obligue a repetir cuando menos ese implante junto con toda la prótesis definitiva realizada. Entonces, todas las decisiones que permitan tener éxito, creo que debemos conocerlas y indicarlas en los casos que así se ameriten. Realizamos una planificación, le explicamos al paciente lo que queremos realizar. Hablaba de diferentes protocolos, ¿no? ¿Qué protocolo vamos a seguir? Pues en este caso estamos pensando en hacer implantes inmediatos y hacer una carga inmediata. El manejo de tejidos, en este caso, la verdad, juega un papel poco relevante, que es uno de los beneficios de la carga inmediata y de los implantes inmediatos, pero el confort que resulta para un paciente, si tuviéramos la visión del paciente, el confort que resulta en tener función desde el día 1, esta paciente joven, menor de 60 años, porque su vida, su trabajo, su condición social, no voy a decir lo obliga, pero casi, en una persona joven, está insertada en un medio activo, la carga inmediata juega un papel relevante en la toma de decisiones. O si me voy a una persona de edad ya muy avanzada, pensemos arriba de 85 años, la carga inmediata jugará un papel importante en mantener la condición sistémica favorable que pudiera tener ese paciente al momento de la cirugía. Si una persona arriba de 85 años, 87 años, le voy a decir que le voy a extraer los dientes, le voy a poner una prótesis total, después voy a colocar los implantes unos meses después, prótesis total, y después voy a hacer la carga definitiva, pues es una paciente que en el mejor de los casos la estoy dejando 6 o 7 meses con una alimentación blanda. Probablemente disminuya, y lo veo, doctores, que a mi mamá, cuando le hicieron el maxilar inferior, pues fíjese que dejó de comer mucho tiempo, me bajó mucho de peso. Oye, ¿hay otra opción? Porque fíjese que leí, que vi, por supuesto que hay otra opción. Si está indicada, claro que la voy a proponer y voy a tratar de controlar las variables que me permitan no disminuir el éxito del tratamiento versus una carga diferida. ¿Okay? La planificación en estos casos es amplia, ¿okay? Muchas veces más amplia que en un caso de cirugía guiada, es decir, trato de ver, de ensayar, de practicar, de elegir la herramienta ideal para el caso a tratar desde el punto de vista quirúrgico protésico. ¿Okay? Si voy a hacer un tratamiento, ¿dónde voy a lograr mi encaje bicortical? ¿Qué protocolo? ¿Qué fresa? Muchas veces se dice, creo malamente, oye, la primera fresa, Ricardo, me va a decir cómo está ese hueso. El problema es que muchas veces esa primera fresa no debería de llegar a la, digamos, a la longitud final. Si voy a colocar un implante de 3.5, 13.75 por 15 o por 13, y el hueso está muy esponjoso en la zona apical, oye, no lo ofrecemos. Pero si lo vas a hacer, si lo vas a sentir con la primera fresa, pues después de la primera fresa ya no hay cómo desfresar ese lecho. Entonces, creo que ensayar no en un visor, sino en un planificador, va a tener o va a hacer el cielo a la tierra en lo que en esa variable es importante. ¿Cómo elijo el protocolo? Pues está muy fácil decir, pues yo quiero hacer carga inmediata. Eso es sencillo. El deseo es, digamos, ese es gratis. ¿Cómo lo puedo llevar a cabo? Y sobre todo, ¿cómo lo puedo llevar a cabo de forma predecible? Sentándome a pensar qué voy a hacer y viendo y viendo y viendo, que como en cirugía, ver, también aplica para la planificación lo que voy a hacer. Y no tratar de improvisar al momento de la cirugía. Un tratamiento de este tipo, por ejemplo, empecé con los casos complejos, requiere múltiples tomas de decisiones, son tratamientos intensos. Si voy a hacer un arco un bimaxilar, carga inmediata, extracciones arriba, abajo, etcétera, son horas de tratamiento, 6, 7, no sé. Son muchas cosas las que están pasando. Necesito llegar con decisiones
tomadas previamente. De lo contrario, es más posible, es más real que me pueda equivocar con alguna de ellas. Y estos tratamientos permiten pocas equivocaciones. Y eso me remonta a un comentario que oí en una conferencia hace 2 o 3 meses. Me gustó mucho. Era una reflexión, más bien, más que un comentario. Y hablaba de qué tan tolerante, pregunta retórica, ¿no? ¿Qué tan tolerante nos hemos vuelto nosotros, los doctores, los médicos tratantes, digamos, cirujanos dentistas, en cualquier área, ¿no? Pero bueno, lo que nos toca hoy es la implantología. ¿Qué tan tolerante nos hemos vuelto los tratantes y qué tan tolerantes se han vuelto los pacientes a los posibles errores en los tratamientos con la llegada de las herramientas digitales? Es decir, los pacientes, decía hace un rato, se informan y cuando pasa algo, pues la pregunta obligada sería, ¿se pudo haber hecho de forma diferente? Y cuando termino yo un tratamiento y tomo una radiografía, trato de quedar siempre contento. Creo que las herramientas digitales nos permiten realizar algo que es vital en el crecimiento en la curva de aprendizaje de un profesionista de la salud, la autocrítica. Y las herramientas digitales me permiten hacer eso, una autocrítica, pero los pacientes también hacen su autocrítica o su crítica. Entonces, podría haber hecho las cosas diferentes. La pregunta también es, ¿pude haber elegido un protocolo diferente? Yo creo que el objetivo es siempre intentarlo, cuando menos decir, logré el resultado que quería lograr. ¿Okay? Hubo esta situación, la siguiente, voy a elegir este otro protocolo para que no suceda lo mismo. Y no estar, vamos a decir, innovando o inventando, dando patadas a lo largo de cada uno de los tratamientos. Eso nos va a permitir algo que siempre comento y a todos nos gusta, que es dormir tranquilos. Y esta curva de estabilidad es básica en cualquier tipo de tratamiento, ¿no? La estabilidad inicial y la estabilidad secundaria. ¿Okay? La estabilidad inicial a través de esa planificación, a través de ese anclaje bicortical, si es carga inmediata, a través de un buen protocolo de fresado, a través de dominar el protocolo de el dispositivo que esté manejando. Y no puedo agarrar un nuevo implante porque me lo vinieron a promocionar y decir, ok, pues ya puse miles de implantes en mi vida, voy a poner este otro. Oye, leamos lo que vamos a realizar antes. De lo contrario, estaremos trasladando a nuestros pacientes que no tienen por qué sufrir esa parte nuestra curva de aprendizaje. Y una estabilidad secundaria que es igual de importante para nuestros protocolos de carga inmediata. Hablaba yo de esta superficie TAI Ultra. ¿Okay? No nos enfocaremos demasiado el día de hoy, pero estos acondicionamientos químicos a través de la anodización personalizada del implante que mejora nuestras capacidades de osseointegración, sobre todo de forma temprana, lo cual es clave para un caso de carga inmediata que estamos platicando. ¿Cómo elegir un protocolo? Voy a hacer carga inmediata. ¿Cómo elegir también los elementos para ese protocolo? En este caso, una cirugía freehand, insisto, la planificación, voy a hacer implantes inmediatos, no tengo que estar tomando 750 radiografías, hay muchas cosas que me faltan por hacer en este caso, y yo ya puedo haber predecidido dónde va a ir el implante distal para evitar, por ejemplo, la emergencia del mentoniano. ¿Cómo lo hago? Pues mido en la tomografía pues, del alvéolo del primer premolar, nos vamos a separar 5 milímetros y nos vamos a angular. Y yo ya sé que si hago eso, voy a estar en el lugar correcto y por supuesto hago un monitoreo radiográfico, pero ya sin la toma de decisión real al momento del procedimiento. Al momento del procedimiento me estoy preocupando por el colgajo, por el sangrado, por la irrigación, por, insisto, las cosas inherentes al momento transoperatorio. Implantes Novel Active, torque de inserción, aditamentos multi-unit shield, más sencilla queratinizada, higiene para nuestro paciente. Son tratamientos, sí lo son tratamientos, aunque estén muy bien diseñados, que ameritan una estrategia de higienización distinta a la que el paciente está acostumbrado y hay riesgos de acumulación de placa dentobacteriana. Todo lo que pueda contrarrestar esta situación, sin duda, nos ayuda y juega un papel relevante, ¿no?
Buscamos encía queratinizada siempre. Estos aditamentos nos dan un 25% más de encía queratinizada en el proceso de cicatrización versus un aditamento maquinado convencional. Importante para la higiene. Conocer nuestro protocolo de carga inmediata. Hay un protocolo para eso. ¿Okay? Voy a hacer un método directo, voy a hacer un método a través de impresiones y trabajo en el laboratorio. Realmente la primera semana está aceptado realizar el proceso de carga. Son implantes que se colocan arriba de 50 newtons. Tienen una estabilidad muy, digamos, inmediata en los primeros días, muy alta. Me permite trabajar con ellos durante los primeros 7 días sin mayor problema. A mí me gusta hacerlo en el día 1, salvo que fuera un caso a lo mejor de quirófano, que la logística es un poquito más compleja. Estoy pensando en implantes cigomáticos o alguna situación de este tipo. Pacientes que no pueden estar mucho tiempo sometidos a cirugía por problemas cardíacos. Pero de resto me gusta hacer el método de conversión, que es lo que estamos viendo en pantalla. No me gusta, no me encanta, ni al paciente tampoco, manipular a un paciente en los días posteriores a una cirugía. El paciente lo que quiere es ya casi que no regresar, porque tiene el miedo de que le vaya a doler estando la presencia de una herida en nuestros tejidos blandos. Entonces me gusta el método de conversión. Creo que hay que dominarlo para poder hacer al momento de la cirugía. Si no, se alargan mucho los tiempos de trabajo, tampoco es deseable. Más inflamación, más molestias, etcétera. Y veamos cómo terminan estos tratamientos después de la carga inmediata, transcurridos un mínimo de 4 meses, que es lo que normalmente espero. Los implantes están muy bien integrados a partir de los 2 meses. A mí no me gustan los protocolos de carga temprana. La carga temprana tiene siempre menores valores de osseointegración versus la carga tardía, que es a partir de los 3 meses. Como le dice carga inmediata, no hay ninguna prisa, la verdad, y siempre me espero 4 meses, pero después de esos 4 meses veamos cómo está, por ejemplo, la encía queratinizada. Es increíble que con una prótesis provisional, acrílica totalmente, sabemos la porosidad que tiene una prótesis acrílica en comparación a lo mejor con una prótesis de circonia, que sería casi imposible hacerla de forma inmediata. No imposible, pero logísticamente es muy complejo. Y aún así que es una prótesis que acumula más bacterias y todo. Veamos la estabilidad de nuestros tejidos blandos, por ejemplo, si comparamos al momento de la cirugía en la imagen del lado izquierdo de sus pantallas y la comparamos con lo que sucede 4 meses después, pues realmente es una maravilla lo bien que han cicatrizado esos tejidos, la estabilidad que tienen. Si yo voy a trabajar, no tengo que estar trabajando ahora a un nivel subgingival. Los multiyunes me permiten que se mantenga ese sellado biológico que se ha formado y que ha madurado a lo largo de 4 meses, a estar haciendo posterior a 4 meses incisiones, impresiones, etcétera. ¿Okay? La maduración de los tejidos y la no perturbación de los mismos a través de microcirugías, como serían tomas de impresiones y cosas, pues es mucho más favorable para la estabilidad de los mismos. Y es el protocolo que decido. Una simple, voy a decir, incluso mundana, prótesis titanio acrílico, ¿okay? Que deja al paciente extremadamente feliz, poca carga para nuestros implantes, un resultado predecible si la planificación del caso es la correcta, resultados muy predecibles. Son pacientes, debo decir, y debemos de tomar en cuenta, creo todos nosotros, que han esperado años, muchas veces más de 10, todos los días levantándose, pensando qué voy a hacer con mis dientes, si visitan a un doctor, visitan a otro doctor. La responsabilidad que tenemos para este tipo de pacientes, igual que para todos, pero lo que han muchas veces sufrido ese tipo de pacientes, nos obliga, insisto, en todos los casos, pero en estos casos más, moralmente a realmente hacer una planificación exhaustiva, abundante, y elegir el protocolo ideal. El protocolo ideal, a veces, platico con mis residentes del diplomado, el protocolo ideal puede ser que para ti, que es tu primer caso, sea hacer esto de forma, de esta manera, ¿no? A lo mejor un poco más lento, sin la carga o sin el implante inmediato. Y eso también creo honesto
hablarlo con el paciente, y si el paciente nos tiene confianza, va a decir, perfecto, doctor, yo confío en usted, lo que usted crea mejor. Lo que en mis manos ese momento sean mis capacidades, también es parte de la elección del protocolo. Meter a hacerme cosas en las que no me encuentro confiado, capacitado, pues tampoco creo que sea la mejor idea. Pero, como comenté en la tercera diapositiva, la planificación me va a dar muchas veces esa confianza que a lo mejor está escondida, pero que el conocimiento sí está. Entonces, no desechemos esta herramienta, creo que es clave, sobre todo en todos los tratamientos, pero sin duda en esos casos donde hay muchas variables que controlar. Veamos un segundo escenario a través de la cirugía de vector guiado, la famosa cirugía de fresa inicial. ¿En qué tipo de casos creo que la cirugía guiada puede jugar un papel relevante? Me gustan mucho estas cirugías de primer vector guiado. Oigan, cuando yo comencé a hacer cirugía guiada hace poco más de 15 años, era el tratamiento, era el protocolo más engorroso que existe. La verdad es que había que hacer acrilizados, muchas veces era con tomógrafos médicos, con lo que esto implica en costos y en disponibilidad. Después habría que mandar a hacer una guía quirúrgica centralizada a Estados Unidos, tardaba cuando menos una semana en llegar, de tal forma que nosotros elegíamos en ciertos casos de mucha complejidad hacer un tratamiento de este tipo, cuando menos en lo personal. Y ahora, con la llegada de las impresoras, que son ahora muy precisas, muy sencillas de utilizar, con la llegada de los escáneres intraorales. Oye, Ricardo, es que no tengo escáner intraoral, no ha llegado el momento. Oye, todo el mundo tenemos a la mano un escáner extraoral, incluso en nuestro laboratorio de confianza, que nos puede digitalizar un modelo. Vaya, hay pocos pretextos para no entrar a este mundo que en algunos casos tendrá ventajas importantes. O en el caso anterior hicimos cirugía guiada, no, la pudo haber hecho sí, pero la extensiva manipulación de tejidos duros y blandos, la verdad es que probablemente me complicarían un poco la logística y creo que podría obtener los mismos resultados en mis manos, haciéndolo de forma freehand. Cada quien debe de hacer un autoanálisis, de decidir cómo se siente cómodo. Hay gente que se sentirá haciendo o más cómodo haciendo todo con cirugía guiada, adelante. Entonces, este primer vector guiado, esta primera fresa, creo que es una excelente herramienta, un excelente punto de entrada en nuestra inserción al mundo de la cirugía guiada. Creo que es un paso natural después de una planificación. Si ya tengo el software, tengo las herramientas, oye, ¿por qué no empezar a probar? Creo que, bien informado, digo, no probar en el buen sentido de la palabra, ¿no? Aventurarme en esto. Creo que es un buen punto de entrada, combina lo mejor de dos mundos, como vemos en la imagen. O sea, hay una relación similar, no es igual a la planificación. Sí, puede ser un protocolo de mínima invasión, me permite hacer un manejo de tejidos blandos y sobre todo tiene una curva de aprendizaje intermedia en comparación con una cirugía totalmente guiada. Vemos este otro caso, un central, se me es referido por motivos protésicos, ya no hay efecto férula, y se decide proceder a la colocación de un implante, ya no hay remanente dental para tener un buen pronóstico. El colega tratante, rehabilitador, que me refiere el caso, pues ya no tiene efecto férula, no quiere hacer alargamiento por motivos estéticos y se procede a indicar una colocación de un implante dental. La verdad es que hoy me encuentro haciendo más cirugía guiada en casos unitarios del sector anterior que en casos de arcada completa versus lo que era mi realidad hace 10 años a lo mejor. Los implantes del sector anterior, como todos, estoy seguro que todos nosotros que hemos realizado ese tipo de tratamientos, nos permiten cero equivocaciones en la posición del implante. Y vemos 10 años después que no es en el éxito inmediato, sino también en el éxito de largo plazo. Recesiones, fenestraciones, creo que son los dos problemas más importantes, falta de papilas en nuestros tratamientos, problemas con los perfiles de emergencia, sobrecontorneos, e incluso pérdidas del propio implante.
son, por decir algunos, por mencionar algunos, los problemas que se nos pueden presentar por la elección incorrecta de un protocolo de trabajo o por la ejecución incorrecta del mismo. ¿Okay? ¿Qué podemos, qué variables podemos intentar controlar, ¿okay?, en la elección de este protocolo? Bueno, por supuesto, la posición del implante es, insisto, relevante. Hay una sola posición correcta para un implante en el sector anterior, pero hay otras cosas que hay que tomar en cuenta. El anclaje inicial, por ejemplo, el agujero nasopalatino, que es una estructura que muchas veces nos, voy a decir entre comillas, complica la colocación de nuestros implantes. Vean, por ejemplo, cómo la planificación de este caso distaliza o angula un poco hacia distal nuestra fijación para, digamos, alejarnos de este agujero nasopalatino, que con un simple visor. Hoy, Ricardo, es que yo pues, uso el visor que me da el tomógrafo, pues me permite medir el ancho y el alto y la densidad, y la verdad me funciona muy bien. Difícilmente en un visor podamos entender la relación que tiene este implante, por ejemplo, con el agujero nasopalatino, si solo yo tengo medidas. O sea, el poder ver el implante en el lecho óseo exactamente como va a ir, creo que es fundamental, sobre todo en estos casos del sector anterior. Tenemos, por ejemplo, en escaneos intraorales para ver el encerado del caso. En esta situación, pues había un diente previo, entonces el encerado es el propio diente del paciente, pero en otros casos puedo ingresar el encerado, porque no hay manera de hacer una planificación sin la presencia de un encerado diagnóstico. ¿Okay? Y no puedo, por un lado, planear la cirugía y por otro lado, planear la prótesis. Necesito tener en el mismo lugar ambos elementos. ¿Okay? Joseph Kahn tiene este artículo muy interesante en el que habla de qué tan posible es tener una emergencia palatina, es decir, el acceso protésico palatino en casos de implantes inmediatos del sector anterior. O sea, ¿en qué porcentaje de los casos puede lograr esto? ¿Okay? Revisó 1.200, hizo 1.200 planificaciones para entender qué tan posible era realizar eso, y se vio que solo en el 14% de los casos se podía emerger de forma palatina, respetando las demás variables, que es pues, el grosor para el material, respetar la distancia, o dejar un gap a la pared vestibular para poder realizar un injerto, no fenestrar en apical, entre otras variables. Y si nosotros entendemos que solo en el 14% de los casos puedo realizar eso, bueno, y haciéndolo de forma digital, pues digo, ¿qué posibilidades tengo yo de lograrlo de forma analógica? ¿Okay? Entonces decidimos hacer una cirugía parcialmente guiada, donde yo me pueda colocar dentro de ese 14%. Y en los casos que no pueda colocarme, porque a lo mejor la anatomía alveolar no me lo permita, la anatomía del lecho no me lo permita, pues a lo mejor elegir una de estas nuevas estrategias. Debo involucrar, insisto, estamos hablando de protocolos, involucrar dentro de nuestros tratamientos estrategias como estos nuevos T-bases, y ya no son tan nuevos, que me permiten el atornillado con un ángulo de nuestro tornillo protésico, es decir, aunque la emergencia quirúrgica sea por vestibular, el acceso a la corona será por palatino, porque el engranaje entre el tornillo y llave puede tener, depende del sistema, por hasta 25 grados más o menos. Entonces, no forzar las cosas. ¿Okay? Insisto, comunicación. El protesista obliga a veces al cirujano, tienes que salir por palatino, y el cirujano, a veces por seguir malamente indicaciones, pues termina fenestrando un implante. Oye, angulemos el implante para emerger correctamente y después corrijamos protésicamente cuando así amerite el caso. Pero hay que verlo con anterioridad y planearlo en consecuencia. Me puedo de una forma muy sencilla imprimir una guía, es una cosa de horas, dependiendo la impresora, o dependiendo si lo voy a imprimir yo o voy a mandar a imprimirlo. ¿Okay? Hay un protocolo, por supuesto, pero tengo lo más importante, que es el punto de acceso. Todos los que hemos hecho implantes inmediatos sabemos que a veces empezamos a fresar y, oye, es que quedó en otra parte. Claro, se desplazó a vestibular, migró, patinó la fresa, entre otras 40 situaciones que pueden ocurrir en ese momento. Aquí lo del al ojo de buen cubero creo que no aplica demasiado. Entonces esta guía me permite realmente reproducir una posición. Hemos elegido un implante paralel
3.75 por 15. Oye, Ricardo, ¿siempre utilizas implantes largos? No, realmente arriba de 13 milímetros el éxito del implante a largo plazo va a ser igual, pero si estoy pensando en carga inmediata, la estabilidad inicial sí que juega un papel importante, y entonces no escatimemos en esta parte. No hay riesgo de calentamiento porque estos implantes son de subfresado, no son como los implantes a lo mejor de fresas de corte lateral en el que la cantidad de hueso que se quita por revolución es mucho mayor. Entonces, una posición que me permita, insisto, el injerto del gap, que me permita una emergencia palatina, y si bien estos aditamentos T-bases con la posibilidad de angular el tornillo están para las prótesis definitivas, no lo así para las prótesis provisionales, y por eso que la emergencia palatina a lo mejor me simplifica un poco el protocolo de carga. ¿Por qué implante inmediato y carga inmediata en el sector anterior? O sea, ¿cómo elijo o por qué decidí que ese es el protocolo ideal en este caso? Pues a diferencia del caso pasado, en el que el confort o la transición de la parte quirúrgica a la parte final, lo importante era que el paciente esté o pudiendo seguir su vida o alimentándose correctamente. Aquí realmente el mantenimiento de nuestra estructura para implantar, voy a decir, nuestros tejidos blandos, es sin duda nuestra razón principal. El poder mantener esa arquitectura gingival y preservar en vez de tener que recrear es, creo, lo que es ya muy aceptado por todos, la razón principal de hacer un procedimiento de este tipo, porque existen otras estrategias como a lo mejor un Maryland o incluso una plaquita sin contacto gingival que me podrían dar los mismos resultados. Diga, confort para el paciente, pero no me dan ni ese mantenimiento de la arquitectura, ni la maduración que va a tener ese tejido 4 meses después, en el que trabajar para nuestra prótesis definitiva me elimine ciertos factores de riesgo, como por ejemplo la migración apical, porque esperé poco tiempo entre la conexión y la rehabilitación final. Entonces me acorta los tiempos de tratamiento, me preserva el tejido y me permite trabajar sobre un tejido mucho más maduro. ¿Okay? Vean la angulación distal que tiene el implante, a propósito, buscando esquivar este agujero nasopalatino, que no pasa nada si se toca, pero sí me va a permitir o me tendría una pared más delgada que podría comprometer el procedimiento de carga inmediata. ¿Okay? Manejo de un provisional, nuestros perfiles críticos y subcríticos, y una carga inmediata sin oclusión, ¿okay? Para, insisto, darle la estética al paciente inmediata, la función inmediata, pero también la maduración de nuestros tejidos de largo plazo. Esta es alguna de las variables que les mencionaba: el gap, la no fenestración, el no adelgazamiento de la cerámica incisal, el acceso palatino, entre otras cosas. Vemos la maduración unos meses después, muy favorable para realizar ya la prótesis definitiva. Otra situación de arco completo, ¿okay? Si nos podríamos detener aquí, me encantan estos cuando son digamos, aulas presenciales, no virtuales como esta, las amigables pero muy divertidas discusiones o charlas que se dan entre las opciones de tratamiento que presenta este paciente. Es un paciente que vive fuera de mi ciudad, tiene unos 70 años más o menos, se presenta en esta circunstancia, una prótesis removible, un implante colocado, que ya está, digamos, failing. Y esta situación con los senos maxilares, podríamos hablar de protocolos, podríamos hacer elevaciones de seno maxilar y colocar, digamos, prótesis plural fija, varios 2 o 3 sectores, estabilizar los molares a través de una rehabilitación. Ventajas y desventajas, pues a lo mejor en la elevación podría hacer incluso implantes inmediatos, pero no podría cargarlos. Creo que en este caso no es importante la carga, porque ya utiliza una prótesis removible y no hay manejo de tejidos. Es decir, hay muchas opciones de tratamiento. Yo de inicio pensé automáticamente en senos maxilares, es decir, ¿cuál es el protocolo ideal? Pues el protocolo ideal es que necesito colocar implantes cuando menos en el segundo premolar y
implantes angulados, cuando menos a ojo, no es posible por la neumatización del seno maxilar. Sin embargo, no tomo decisiones, no confío, vamos a decirlo así, no confío en lo que mi mente me diga a priori. Siempre indico una planificación. No voy a someter a mi paciente a un protocolo de elevación del seno maxilar, que no tiene ningún problema, no tiene ningún mayor riesgo, es un protocolo bastante predecible, sencillo, pero probablemente esté sobretratando a un paciente que no necesita ese sobretratamiento. Entonces, insisto, en todos los casos, una planificación. Vamos a elegir el protocolo en base a una planificación y no a lo que creo o a lo que mi experiencia me dicta únicamente. Y no puedo hacer una planificación si no tengo dientes. ¿Cómo sé si estoy emergiendo o no correctamente? Pues necesito ver los órganos dentales. Entonces, ingresamos el escaneo intraoral. Sigo sin ver los dientes. Yo no sé si lo que estoy viendo aquí es segundo premolar, es primer premolar, ¿qué es? Entonces, pues, un software de planificación me permite, cuando menos este, que es el DTX Implant, con un botón, colocar virtualmente los dientes, que no tienen que estar perfectos, simplemente me tienen que dar una idea de dónde estoy parado. Y ahora veo que con una angulación de no más de 45 grados, pero rozando el seno maxilar, puedo emerger en el segundo premolar. Ahora la cosa cambia y cambia considerablemente. Puedo lograr o intentar lograr esas posiciones y evitar a mi paciente la necesidad de realizar 2 injertos de seno maxilar. Y ahora se me habla otra posibilidad, que es la carga inmediata. ¿Voy a hacerla o no? Es una decisión personal. En este caso creo que no es necesaria porque el paciente ya usa una prótesis removible y creo que someter al paciente a la limitación que va a implicar la alimentación a través de la carga inmediata, pues no es demasiado necesaria. Entonces, le propusimos al paciente que continuara con la prótesis removida que yo usara. No le veo grandes ventajas. Sí a los implantes inmediatos, digamos, cuando vamos en el área de canino, pero puedo respetar los molares para que pueda continuar usando una prótesis removible. El paciente lo prefiere incluso para no tener, digamos, ninguna alimentación en la alimentación de elementos duros, que es lo que le pedimos a los pacientes durante los primeros 4 meses. Sobre todo que más va a estar fuera. Entonces, decidimos hacer la cirugía guiada. ¿Por qué? ¿Por qué elegimos este protocolo? Porque en este caso, a diferencia del primero, la disponibilidad ósea es muy limitada y lograr esas posiciones tan precisas a través de la cirugía convencional es prácticamente imposible. Entonces, decidimos hacer una cirugía parcialmente guiada. Elegimos en un sector, vean cómo dejamos los molares, incluso en esta primera etapa, en un sector izquierdo del paciente se colocaron implantes paralel. ¿Por qué? Porque teníamos más disponibilidad ósea. Y en el sector derecho colocamos un Novel Active. ¿Por qué? Porque ahí el ápice del implante iba a quedar justo en la explantación del implante previo y el Active me favorece la estabilidad inicial. ¿Okay? También el Parallel, pero más el Active, y es por eso que lo elegimos. Pero la ventaja en este caso es que tengo ambas protocolos de fresado dentro del mismo kit quirúrgico. Entonces, logísticamente puedo elegir uno u otro durante, digamos, en la misma cirugía sin cambiar de kit. Entonces, tenemos aquí el resultado final de nuestro paciente. Otro protocolo distinto, siempre maxilar completo, pero ahora sin carga inmediata y con una cirugía parcialmente guiada. Tenemos este otro caso, una dentición terminal, protésicamente con mucho daño. Podemos combinar protocolos. Oye, Ricardo, a mí me gusta mucho el encerado analógico. Oye, Ricardo, yo tengo una persona que la verdad trabaja muy bien los encerados, pero los hace de forma analógica. Oye, ¿por qué no? Adelante. Me gusta hacer un mock-up. Me gusta esa herramienta diagnóstica y también debo decir de motivación para nuestro paciente. Podemos combinar el protocolo, podemos hacer un encerado que lo vea el paciente, tomar mediciones, etcétera, y después meter de nuevo, ahí sí esa parte no la cambio, meter ese encerado a un software de planificación. Es muy sencillo. En vez de hacer un escaneo intraoral,
pues voy a meter un escáner de mesa nuestro encerado, y ahora tengo de nuevo nuestras capas de información. Tengo el paciente parcialmente déntulo y tengo el encerado que quiero lograr para nuestro tratamiento. ¿Y qué vamos a hacer? Pues empezar a hacer la planificación. ¿Vamos a hacer cirugía guiada o no? No lo sé todavía. No sé si el caso lo amerita. No sé si es la mejor decisión. Tengo que hacer primero la planificación. Veo nuestros cantilever, la posición final de los implantes. Decido qué rehabilitación voy a realizar en base al tipo de defecto. Oye, ¿todos los casos son para titanio acrílico? Por supuesto que no. Habrán casos en los que no hay un defecto óseo y realizaré una prótesis a lo mejor en circonia. El All-on-4 no es titanio acrílico, hay múltiples opciones de tratamiento y tienen que ver, o el protocolo a seguir dependerá de el tipo de defecto que tenga nuestro paciente. ¿Okay? A lo mejor es un paciente joven en el que alguna pequeña regeneración me permita realizar una rehabilitación con encía natural. Esa será la opción ideal. No todos los pacientes tienen que tener una híbrida, que si bien es un avance enorme en comparación con una prótesis total, no lo es así en comparación con una dentición terminal por el tamaño de la estructura. Entonces existen otras estrategias y van también en relación con la planificación. Es decir, si la prótesis va a ser híbrida, pues tendrá una posición de implantes. Si la posición va a ser con encía natural, tendrá otra posición de implantes. Tengo que tener eso en cuenta antes de la colocación de los mismos, desde la planificación, /, que es lo mismo, decisión del protocolo a realizar. ¿Okay? Aquí de nuevo una cirugía parcialmente guiada. ¿Por qué parcialmente guiada? Porque aquí pues era más complejo regenerar en el sector posterior que eliminar en el anterior y decidimos hacer una reducción ósea. Y como de todas maneras íbamos a abrir, pues decidimos había manejo de tejidos, pues decidimos hacer una cirugía parcialmente guiada para después abrir y hacer el resto del protocolo. ¿Sí? Tenemos el resultado de nuestro caso. Y por último, que ya estamos sobre la hora, hablaremos de algún caso de cirugía guiada. Aquí la relación entre la planificación y los resultados clínicos será la mayor, si está correctamente realizada. Puede ser un protocolo de mínima invasión si así lo decido, pero me implica o me complica en la realización del manejo de tejidos blandos y, por supuesto, tiene una curva de aprendizaje mayor. Veamos este caso en el que tenemos este implante con una fístula, que creo que además es de origen por la prótesis cementada. Creo que el origen es de ahí, sin embargo, no desaparecía, se nos presenta el implante en esa situación, se nos ha referido, decidimos enviarle una tomografía para ver qué es lo que estaba pasando, vemos que el implante está fenestrado, y independientemente de la fístula, se toma la decisión junto con el paciente de proponerle retratar el caso, porque en este momento no hay una perimplantitis por falta de estabilidad, que sí pudiera presentarse en un futuro de mediano plazo, producto de la falta de integración completa de este caso. ¿Okay? Decidimos hacer un escaneo intraoral. Aquí pues vamos a mantener nuestro perfil de emergencia, que ya está dado por la prótesis definitiva, incluso que tenía el paciente. Tenemos nuestras capas de información y hacemos nuestra nueva planificación. ¿Por qué decidimos hacer una cirugía guiada en este caso? Porque junto con el paciente, ¿ok? Me decía, oye, Ricardo, ¿qué vas a hacer tú para no repetir la misma situación? Pues hacer lo mismo y esperar resultados distintos a veces es la definición de locura, como decía Einstein, y le propusimos hacer una cirugía guiada para que la planificación que se le presente y los resultados finales de la misma sean lo más cercanos posibles. Además, queríamos un protocolo de máxima simplicidad, de poco traumatismo para el paciente, porque el paciente ya venía pues bastante traumatizado producto del tratamiento previo. ¿Sí? Decidimos hacer una cirugía completamente guiada. Y una de las grandes ventajas de elegir este protocolo es que puedes fabricar una prótesis antes de la colocación de los implantes. Entonces, ¿cómo elijo este protocolo? Yo tengo un caso en el que por confort, porque a lo mejor el paciente no puede operarlo mucho tiempo, porque tiene una situación cardíaca, pero le quiero hacer carga inmediata, la cirugía guiada te permite preparar la prótesis antes de la colocación del implante. Sería una de las razones
para elegir este protocolo. Vamos a explantar con la ayuda del Implant Retrieval, es una herramienta maravillosa. Me permite explantar sin dañar el hueso circundante. Cirugía guiada y colocación de la prótesis transicional inmediata, sin oclusión. Se diseña con esas pequeñas aletitas que me permitan un posicionamiento sencillo. Obviamente se eliminan una vez atornillada la prótesis en boca y vemos unas 2 semanas después la favorable cicatrización de nuestros tejidos. Es una cirugía totalmente, mínimamente invasiva, es muy rápida. ¿Okay? Y por último, otro caso de cirugía guiada, arco totalmente edéntulo, ventajas, insisto, rapidez del procedimiento. Si tengo poca disponibilidad ósea, puede ser un procedimiento que aproveche o un protocolo que aproveche o maximice el aprovechamiento del hueso remanente, sobre todo cuando es muy limitado, como en este caso, de atrofias severas. Creo que es un protocolo que tiene una curva de aprendizaje bastante grande. No lo recomendaría como caso inicial, cuando es totalmente edéntulo el paciente, pero para el momento quirúrgico es maravilloso, es muy simple. Vemos la planificación. ¿Okay? Y la misma guía que he impreso me permite obtener un vaciado del modelo. Entonces, yo tengo un modelo con la posición final de los implantes, pues puedo hacer una prótesis transicional una prótesis transicional del caso. Entonces, ya no tengo que hacer un método de conversión o tomar impresiones en ese momento. Ya sé dónde van los implantes. Puedo preparar la prótesis previamente. Oye, Ricardo, ¿por qué no la hace la prótesis definitiva entonces? No me gusta hacer la prótesis definitiva porque la prótesis transicional no lleva cantilevers y la definitiva sí. Entonces decidimos hacer una prótesis transicional que es instalada en boca una vez colocados los implantes. Son procedimientos, insisto, muy simples. Es el protocolo, lo elijo cuando hay poca disponibilidad ósea o cuando el paciente no puede ser sometido o debe ser sometido al mínimo tiempo de tratamiento por estrés o por algún problema cardiovascular. Creo que es una buena herramienta, podría ser un protocolo ideal. Y pues ya estamos sobre el tiempo. Como conclusión, me gustaría comentar que creo que no existe un solo protocolo para cada caso. Debo de hacer un análisis profundo, sería un excelente punto de partida, y decidir qué es lo mejor para cada paciente, qué es lo mejor dentro de mi curva de aprendizaje y qué tendrá los mejores resultados de largo plazo. Existen varios caminos muchas veces para elegir o para llegar al mismo destino, pero el punto de partida siempre será una correcta planificación y un profundo análisis del caso. Quiero agradecer a todos por su presencia esta mañana y les deseo un excelente jueves y muchas gracias.